Y queremos darle la bienvenida a los hermanos que nos van a escuchar a través de esta predicación en El Cesar, en algunos pueblos de El Llano, en el Meta, Altamira y otros por el estilo. Queremos también saludarles especialmente. Es una gran alegría tenerles. Quiero que le diga a la persona que está a su lado: es tiempo de bendición. Dígale, es tiempo de la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué tal si oramos para comenzar? Padre, ahora que estamos a través de tu palabra, te pedimos que tú nos hables en esta mañana. Tócanos, guíanos, Señor. Ayúdanos a entender que tú tienes un propósito para nosotros y que ese propósito es maravilloso. Gracias, Señor, porque tú nos guiarás para que la preocupación, para que los temores que tenemos y nos hacen derrotar, no sigan haciéndolo, Señor, sino tener un cambio real en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra fuerza y nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, quita todo temor que haya en tu iglesia, toda preocupación, y que podamos descansar en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué pensaría si usted, teniendo un hijo de 10 años, y lo encontrara sobre la cama llorando y diciendo, no lo puedo creer, y usted se le acercara y le dijera, ¿qué pasa, hijo? Creo que tal vez no voy a alcanzar a pensionarme. O encontrar a su hija de 3 años llorando y diciendo, tal vez no voy a poder graduarme de la universidad. ¿O qué pensaría si encontrara al niño de 4 años angustiado, tocándose la cabeza, sin querer salir a jugar con sus amiguitos, diciendo, tal vez no seré un buen padre, tal vez le dé un mal ejemplo a mis hijos? Pues lo primero que cualquiera de nosotros haríamos sería llamar a un psicólogo infantil. Gracias a Dios, los niños muchas veces no tienen esa clase de preocupaciones, pero cuando se trata de los jóvenes y de los adultos, tenemos una gran carga. Ya les van a pasar el bosquejo de la predicación, una gran carga en cuanto a preocupaciones. Tenemos un bulto pesado y grande, un bulto feo y angustioso de preocupaciones y de cargas sobre nuestras vidas. Los adultos nos la pasamos pensando en ¿y si? O tal vez en el interrogante de ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer para pagar el arriendo el próximo mes? ¿O cómo voy a hacer para superar la crisis que estoy pasando? ¿Y si pierdo el empleo? ¿Y si no tengo un aumento? Nos hacemos una gran cantidad de interrogantes que nos derrotan. ¿Cómo pagaremos los estudios universitarios de nuestros hijos? Y si tal vez el hombre que Dios me dé sea un roncador empedernido. Y si tal vez se descubre después de la dieta que lo que engorda es la lechuga y no el chocolate. Una gran cantidad de preocupaciones, un bulto pesado que nos aqueja y que nos derrota. ¿Sabe qué? Jesús habló de esto, de estos interrogantes que son pesados y que en ocasiones amenazan con destruirnos. En los 40 días que estamos viviendo, que estamos disfrutando, ¿cuántos han disfrutado los 40 días? Amén. Muy bien, hoy nos corresponde el día 29. En sus manuales tal vez dice 19. Si usted tiene un manual acá, corríjalo, o en su casa, día 29 es el día de hoy. Y nos corresponde leer Mateo capítulo 6. En este pasaje Jesús estaba en el Sermón del Monte y les estaba hablando a las personas cosas que les iban a transformar. ¿Cosas que les iban a qué? A transformar. Y les dice, pongan atención, hay algo por lo que ustedes están muy preocupados.
están muy preocupados por conseguir dinero. Eso se los dice ahí en Mateo capítulo 6. A partir del versículo 19 les dice, ustedes están afanados, pero ¿saben qué? Todo lo que ustedes consigan se va a destruir al fin y al cabo. Más bien preocúpense por conseguir tesoros donde las cosas no se destruyen en el cielo. Y lo que Jesús estaba diciendo en estos versículos es muy importante, porque ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver la procesión o el funeral de una persona millonaria o rica? Yo he tenido la oportunidad. Vi el funeral de Michael Jackson por televisión. Pero lo interesante es que detrás del ataúd no llevaban su Mercedes, tampoco estaba su BMW, tampoco estaban sus muebles, ni tampoco estaba su finca de Neverland detrás de él. Nada podía llevar. Por eso Jesús les está diciendo, no se preocupen, pero no solamente nos afanan las cosas económicas. Como le dije al comienzo, hay un gran bulto sobre nosotros de incógnitas. Quiero que leamos el versículo 25, ahí en Mateo 6, 25. ¿Quién lo tiene? Diga amén. Si aún no lo encuentra, diga misericordia. Vamos a esperarlo unos segundos más. Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice la Biblia: por tanto os digo, ¿quién está hablando ahí? Jesús. ¿no qué? No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor Jesús comienza diciendo algo enfático, algo que debemos recordar y que en otra versión, en vez de decir no se afanen, dice no se preocupen o no se llenen de angustia. El Señor Jesús está diciendo que el angustiarse es algo que no debe estar en nuestra vida. El preocuparnos es algo que no debe estar en la vida de un ser humano. Pero ¿por qué crees que Jesús estaba diciendo esto? Si es algo que muy a menudo hacemos. Tal vez no ha llegado el trabajo que esperabas. Tal vez la persona que te daba trabajo ya no está. Tal vez tu esposa ha amenazado con abandonar el hogar. Tal vez tus hijos no andan en buenos pasos. Tenemos un bulto pesado y Jesús nos dice, no se preocupen. Lo primero que debemos entender es que la preocupación es un ejercicio inútil. La preocupación es algo que realmente no vale la pena. La preocupación tiene un objetivo: destruirnos. Diga conmigo, destruirme. La preocupación, según los estudios médicos, es el causante de muchas enfermedades, como la hipertensión, como la migraña, como el insomnio, como la gastritis, y está asociada con otra gran cantidad de enfermedades. La preocupación es como una película falsa que se proyecta en nuestra mente, pero es una película de terror, la cual si le pones mucha atención terminarás pensando en una falsa realidad. Nuestro cerebro proyecta películas y uno de los que tiene más audiencia es esa película llamada Preocupación. Nos quedamos observándola y cuando nos sentamos cómodamente a ver la preocupación en nuestra mente, salimos completamente distorsionados de lo que es la realidad. Porque eso quiere hacer la preocupación. La preocupación es como un ascensor que solamente va hacia abajo.
Es como una silla mecedora que te distrae pero no te lleva a ningún lado. Eso es la preocupación. La preocupación es como aquella persona que va caminando y abre el paraguas en un día soleado esperando que llueva. Eso es la preocupación. Es algo que nos lleva a actuar de una manera poco apropiada. Yo recuerdo una familia que de repente su mascota, por falta de vacuna, se contagió de rabia. Y era tanto el pánico de esta familia que el padre de familia no era capaz casi ni de tocar al perro. Yo un día fui a visitarles y les dije, esto es un peligro para toda la familia. ¿Cómo es posible que no hayan llevado a este perro? Es más, probablemente y tristemente van a tener que sacrificarlo. Pero toda la familia, cuando sacaban el perro del patio contagiado de rabia, toda la familia era con miedo. Ese mismo día llamamos a la veterinaria para que cogieran el perro porque la familia no era capaz. Semejante a un perro rabioso es la preocupación en nuestra vida. Es algo que, aunque no queremos, está ahí y amenaza con hacernos daño. Yo no sé si ustedes han escuchado la frase, lo mató la preocupación. ¿Lo han escuchado? Pues la preocupación es el causante de muertes. Es el asesino número 1 de tus logros y tus sueños. Es el que te causa el temor y te llena de miedo y te hace decir, no va a ser posible, no vas a ser capaz. Antes de profundizar en la escritura, quiero decirle un testimonio personal. Durante 3 años la preocupación tomó mi vida. Y durante 3 años andaba pensando, ¿qué pensarán las personas de mí? ¿Qué será de mi vida? No he tenido sino derrota en la situación que estaba pasando. 3 años viví sumido en la preocupación y fueron los 3 años menos productivos de mi vida. Pensaba en muchas situaciones, incluso hasta en la muerte. Pero gracias a Dios y a personas que me rodearon, pude salir. Duré casi 1 año recuperándome de la angustia. Y en medio de la preocupación también me enfermé, hasta me hospitalizaron. Pero perdí años productivos e importantes de mi vida creyéndole a la preocupación. Las preocupaciones pueden dañar también tus relaciones, porque distorsionan la realidad. Y saben algo, el 80% de lo que imaginamos no es la realidad no es la realidad de las cosas. Yo quiero que comencemos en esta mañana recordando que Jesús hizo un mandato, dijo, no se afanen, no se preocupen. Y la palabra que usa ahí en afán es una palabra, recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y usa la palabra merinao. Eso suena extraño, ¿cierto? Pero merinao viene de 2 palabras que quiere decir dividir y otra palabra que quiere decir mente. Entonces, la definición de preocupación es dividir la mente. Es una de las definiciones en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando estamos preocupados, nuestra mente está en lo que está sucediendo en ese momento y está en el futuro, lo que probablemente va a suceder. ¿Te das cuenta cómo cuando estamos preocupados por algo que tal vez va a pasar? O tal vez algo que está sucediendo, pero de lo que no tenemos control. Preocuparse es estar pensando en el problema que tal vez no tenemos control sobre él y nuestra situación actual. Entonces nuestra mente termina estando dividida. La Biblia nos cuenta una mujer que estaba en este caso, preocupada. Nos dice que Jesús fue a la casa de una familia y en esa casa habían 2 mujeres que amaban a Jesús. Lucas 10 nos habla de Marta y María.
Nos dice que cuando Jesús llegó a la casa, las dos mujeres encantadas, estaba Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y ellas encantadas con Jesús. Pero una de ellas empezó a dividir su mente. Dijo, ay, Jesús está acá y va a ver el polvo de la casa, qué vergüenza. Cogió un pañito y empezó a limpiar la casa. Ay, Señor, de verdad que el maestro debe tener hambre, voy a ir a servirle, a hacerle una mazamorrita bien buena. Ella tenía su mente dividida en ese momento, se preocupó, se angustió. Mientras nos dice que la otra mujer que estaba en esa casa, llamada María, se concentró en estar a los pies de Jesús y solamente contemplarlo y escucharlo. Y la Biblia nos dice ahí, en el versículo 40, leámoslo juntos, en esa situación en la casa, pero Marta se preocupaba. ¿Se qué? Se preocupaba, tenía la mente dividida, con muchos quehaceres. ¿Cuántas Martas hay aquí? Digan amén. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Hay algo que Marta había olvidado. Marta tenía el privilegio de tener al mismo Dios, pero ella se perdió el privilegio de estar con Dios por estar haciendo muchas cosas. La preocupación y el afán logran eso, quitarnos las cosas que valen la pena, dedicar tiempo a cosas que no valen la pena. Por eso Jesús dice, no lo hagan, porque esto los va a distraer. Marta no disfrutó. Es como una familia que va a salir de viaje y de repente el papá empieza a preocuparse y dice, no, pero es que sacamos el carro, ¿qué tal si nos vamos por un abismo? Y toda la familia se llena de pánico y dice, sí, nos vamos a caer por un abismo. ¿Cómo creen que sería el viaje de esa familia? Terrorífico, porque los niños estarían angustiados, el papá no manejaría bien, probablemente caerían a un abismo por estar angustiados de un accidente, no disfrutarían del viaje. La vida es como un viaje, pero las preocupaciones son los enemigos de nuestra mente que amenazan con no dejarnos disfrutar este viaje que se llama vida. Las preocupaciones amenazan con destruir nuestra familia, con decir, tal vez ella me va a ser infiel, tal vez el jefe me va a echar hoy, tal vez no voy a poder pagar la deuda. Yo me acuerdo un día que estaba muy preocupado por un asunto y no hacía sino pensar en ese asunto. Me bajé del carro, cerré el carro y adivinen qué, las llaves dentro del carro. Eso es lo que hacen las preocupaciones. Nos permiten no actuar bien, nos mantienen distraídos de lo que debemos hacer. Hemos hallado unas buenas razones por las cuales no estar preocupado. Cuando Jesús nos dijo, no se afanen, tenía razón. Quería que viviéramos sanos, quería que disfrutáramos de esta vida. Quería que no andáramos distraídos y angustiados. Pero quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Cómo puede vencer la preocupación? ¿Cómo puede vencer los celos, que son una angustia de perder algo? ¿Cómo puede vencer el miedo a que sus hijos van a coger un mal camino? ¿Cómo puede vencer el terror de no poder pagar la deuda? ¿Se lo ha preguntado? Pues yo también, pero qué bueno que tenemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Porque tiene la respuesta para todo lo que necesitamos. Mateo, el mismo que estamos estudiando, capítulo 6, versículo 25. En el 25 Jesús ya les había dicho, no se afanen, ¿cierto? Ahora vamos a leer el 26. Ponga atención.
vamos a ver cómo no afanarnos. Mirad las aves del cielo, nos está diciendo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús les está deleitando a sus oyentes y nos deleita hoy diciéndonos, escúchenme un momento, ¿han visto los pajaritos? ¿Cuántos han visto las aves volar? Todos las hemos visto. ¿Saben algo? Ellas no tienen una finca, una parcela donde tienen que ir a cultivar el maíz y el grano que se comen. ¿De qué sobreviven? Dios les provee, dice la Biblia. Y nos dice en el versículo 26, nos hace una interrogante. ¿Acaso no valen ustedes más que los pájaros? ¿No son ustedes más valiosos que cualquier otro animal de la creación? Y después les dice, ahora, miren los lirios del campo, es decir, miren las flores. Las flores son hermosas, tienen un follaje, tienen colores preciosos. Dice, ¿han visto cómo se viste una flor? Pues Dios es el que la viste. Y les hace otra pregunta, les dice, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Lo primero que debemos entender es que la primera forma como podemos vencer la preocupación es dejando mis problemas a Dios. Diga conmigo, dejando mis problemas a Dios. Generalmente tú quieres pagar tu deuda jugando el chance. Generalmente tú quieres sanarte solamente haciendo lo que dice el médico. Generalmente tú quieres conseguir dinero trabajando mucho. Generalmente tú quieres salvar tu matrimonio buscando un psicólogo o portándote bien. Pero lo que nos dice Jesús es que la solución a nuestras dificultades está en Dios. Diga conmigo, la solución para mis dificultades está en Dios. Si tú tienes algo en este momento que te está preocupando, la primera solución para dejar de preocuparte es reconocer que Dios debe estar presente. La Biblia nos dice que cuando le damos nuestros problemas a Dios, Él nos da un regalo. Nos dice, les daré una paz que ustedes no van a entender. ¿Sabía eso? Dice una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4 versículo 7. ¿Por qué una paz que no entenderemos? ¿No acaba de ver que se le incendió la casa? Le decían a un hombre. Sí, bueno, ¿qué se va a hacer? Decía el hombre. No fue mi culpa. Si es la voluntad de Dios, pero lo perdió todo. Yo estaría tirándome en el piso y llorando. No importa. Si así Dios lo quiso, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job, un hombre que aprendió la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el Salmo 23, algunos de ustedes lo han escuchado, dice el Señor, Salmo 23, versículos 2 y 3. Oiga esto. Comienza en el versículo 1 diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en el versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Lea conmigo esta parte. Junto a aguas de reposo, leámoslo juntos. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
¿Nota eso? ¿Quién hace eso? Dios. Confortará mi alma. Y lea esto conmigo. Diga, me guiará por sendas de justicia. Amén. Por amor de su nombre. Es decir, si yo dejo que Dios tome mi vida, Él me guiará. Él irá delante de mí y me dice, ven Freddy, es por aquí. Hey, agáchate, salta. Allá adelante hay una curva, con cuidado. Él me va guiando el camino. Él me va diciendo cuál es el camino que debo seguir. Lo interesante es que Dios no me lo dice muy adelantado. Dios no me dice de aquí a 2 años vas a tener que empezar a hacerte un examen de próstata porque debes tener mucho cuidado. No. Él a diario me va guiando el camino y me va diciendo por dónde debo andar. Hebreos 4:16. Quiero que alguien nos lea esto con voz fuerte, porque es parte de poner a Dios en nuestros problemas. ¿Por qué poner a Dios en mis problemas? ¿Por qué dejar que Dios me solucione y me ayude? ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 4:16? Ahí en su bosquejo ponga un círculo alrededor de la palabra oportuno. Oportuno. ¿Sabe qué es algo oportuno? Que Dios llega en el momento justo, en el momento preciso. Cuando estábamos a punto de abordar el avión, uno tiene que pasar un pasabordo. Y cuando íbamos con mis hijos, yo llevaba todos los pasabordos de la familia. Pero había una persona ahí en la puerta de la taquilla. Y en el momento oportuno, yo le dije, ten a uno de mis hijos, ten a otro de mis hijos. Me puse entre la persona y mis hijos en el momento oportuno, en el momento justo, les di su pasabordo para que ellos lo pudieran entregar. Eso es en el momento oportuno. Dios llega en el momento justo de nuestro problema y nos dice, aguanta un poquito, yo lo voy a solucionar, pero espérate. Lo que yo hice por mis hijos en el aeropuerto es lo que Dios hace por nosotros. Esa fue la promesa de Dios a sus discípulos, a todos los que en Él confían. Si usted ha decidido confiar en Jesús, si usted decide seguirle, si usted baja al agua del bautismo y dice, Señor, yo quiero seguirle, hay una promesa para usted. Esa promesa la encontramos en Marcos 13:11. ¿Sabe qué es lo bueno de las promesas de Dios? Que se cumplen. Las promesas de Dios ¿se qué? Se cumplen. Dice la Biblia, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, si no os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Dios le está diciendo a sus discípulos, cuando ustedes los tomen presos por causa de mí, no se preocupen, no se afanen, porque en esa hora el Espíritu Santo les dirá qué tienen que hacer. En ocasiones nos gustaría tener la solución a las situaciones difíciles, pero el Señor no actúa así. El Señor en ocasiones podemos estar a punto de caernos la guillotina en la cabeza y es en el momento en que el verdugo va a soltarla que Dios actúa. Algunos se desesperan y quieren la respuesta de Dios de inmediato, pero Dios nos dice, yo voy a ayudarles, yo voy a guiarles, darles la solución. Otro ejemplo lo vemos cuando Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo estaba preocupadísimo. Había salido de Egipto y estaban en un desierto. En un desierto, ¿qué es lo que más falta? Agua y comida. Y el pueblo
Dios, necesitamos comida, vamos a morir de hambre. Estaban llorando y gritando. Y Dios dice, les voy a dar comida. Pero cuando les dio comida, una comida especial, un rocío llamado maná, les dijo, coman solo lo necesario para ese día. Había algunos agalludos y afanados que ¿sabe qué hacían? Cogían maná y empezaba una película en su mente que les decía, ¿y si mañana no hay? Entonces cojamos más. Entonces cogían más, el bulto de maná. Bueno, mija, ahí cogí un bulto de maná para la semana. Al otro día, ¿sabe qué pasaba? Estaba podrido el maná. La única excepción para coger el maná era el día de reposo, que ese día sí podían coger doble. Esto es una enseñanza de la provisión de Dios. Les dijo solo para el día, porque Dios quiere que en este día hagas algo. No pienses qué va a pasar, no te preocupes, qué va a suceder, actúa en este día. Mateo 6:34, que lo leeremos en 2 ocasiones, dice algo interesante. El mismo pasaje que estamos estudiando. Así que no os afanéis. Vuelve y dice Jesús lo mismo. ¿Por el día de qué? Porque el día de mañana traerá su afán. Subraye eso. Porque el día de mañana traerá su afán. Vamos a ahondar rápidamente en un instante en esta frase. Pero hay algo que debemos recordar para vencer también las preocupaciones. Y es que los problemas que tenemos son una oportunidad. Debemos recordar que los problemas son diga conmigo, una oportunidad. La Biblia nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido ¿al qué? Cuando usted tenga un problema, que usted vea que no tiene solución, recuerde que en el pasado ya ha tenido problemas. Quiero hacerle una pregunta, ¿esos problemas lo han matado? No. Hasta aquí usted ha tenido vida, que tiene más canas tal vez, pero Dios hasta aquí le ha ayudado. ¿Qué le hace pensar que en la próxima ocasión las cosas van a cambiar y Dios ya esta vez no le va a ayudar? ¿Qué le hace pensar que las cosas van a ser diferentes? Dios nos dice en ese pasaje, Jesús, yo he vencido el problema más grande, la muerte. Si Jesús venció la muerte, que es el problema más grande, ¿qué le hace pensar que no va a ayudarle con su deuda, con sus preocupaciones? Preocuparnos significa falta de fe. Y hay algo que a Dios no le agrada, es la falta de fe. Le voy a decir algo. ¿Sabe cuál es la característica para un milagro? La fe. ¿Y sabe cuál es el elemento que nos ayuda a no tener fe? La preocupación. El enemigo número 1 de la fe es la preocupación. Cuando usted se preocupa, a usted le está faltando fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si quiere un milagro, usted debe dejar la preocupación a un lado. Una persona que camina con Dios, no le faltará lo necesario. Hay una frase que me encanta. Una persona que camina con Dios, haciendo la voluntad de Dios, nunca le faltará la bendición de Dios. Y por último, número 3. Para vencer las preocupaciones, debo enfrentar los problemas de hoy con la energía de hoy. Número 3. Enfrente los problemas de hoy con la energía de hoy. Miren, yo no le estoy diciendo a usted, Jesús no nos está diciendo, vuélvanse unos conchudos despreocupados, no trabajen, no se afanen por nada, que la papita les llegue por sí sola. No. Jesús nos dice
en Mateo 6:35, no se preocupen por el día de mañana, porque dice, no se preocupen por el día de hoy. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros aprovechemos el presente. Y la palabra presente viene de la palabra regalo. El presente es un regalo. Dios quiere que nosotros actuemos sobre el presente. Tú no puedes obrar sobre la deuda de mañana. Tal vez, yo me acuerdo de una mujer que veía a su esposo que se movía en la cama y se retorcía y esa noche no podía dormir el hombre. Y ella, bueno, dígame al fin, ¿qué es lo que le está pasando a usted? ¿Por qué no duerme? ¿Por qué se la pasa dando vueltas en la cama? Ay, mi amor, es que me endeudé con el vecino, le debo 3 millones y no tengo con qué pagarle. Entonces la mujer dijo, está bien, vamos a buscarle solución a este asuntico. Salió Samuel, don Samuel, ¿sabe qué? Ya me enteré de la deuda que tiene mi esposo con usted. Pues no tenemos ni un peso con qué pagarle. Así que usted verá qué hace. Entró, cerró la puerta y le dijo al marido, ya me deshice de la preocupación, ya hay alguien que se preocupe, ahora puede dormir tranquilo. No siempre es tan fácil deshacernos de las preocupaciones. Pero Dios, Jesús nos dice en Mateo 6:34, que lo leímos hace un instante, no se afanen por el día de mañana, porque cada día tiene su propio ¿qué? Afán. Jesús nos dice, no sean conchudos tampoco. Preocúpense por este día, trabajen hoy. Ya mañana veremos qué pasa. No tengan su mente dividida entre lo que no pueden hacer. Ustedes no tienen el poder sobre el mañana. Tengo un problema hoy, ¿qué puedo hacer? Buscar a Dios, orar al Señor. El Señor nos promete, hay un versículo que me encanta, Salmo 119, 105, ¿no está ahí? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Note algo, Dios nos da una lámpara para alumbrar los pies, no un bombo para mirar el futuro, no una lámpara para mirar el futuro. Nos da simplemente una lámpara para mirar los pies. Él nos dice, yo voy guiándoles día a día, paso tras paso. Entonces, deje de pensar en mañana, haga las cosas hoy bien. Piense hoy bien. Si hoy tiene un problema, piense hoy. ¿Qué puede hacer hoy por el problema? Las acciones se efectúan el día de hoy y Dios está dispuesto a ayudarle. Deje que Él tome el control de su dificultad. Deje que Jesús tome el control de su enfermedad. Deje que Jesús tome el control de su matrimonio. Deje que Jesús tome el control de sus hijos. Sus hijos, estando en las manos de Dios, no se van a perder. Esa es una de los ataques del enemigo a mi vida. ¿Qué será de sus hijos? Pero si mis hijos están encomendados a Dios, Él los va a guiar, no soy yo. Amén. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Tal vez en esta mañana tiene alguna preocupación. Hoy vamos a decirle, Señor, voy a vencer, quiero vencer aquello que no me deja disfrutar de este viaje. Quiero dejar en tus manos aquello que me mantiene mortificado. Y te pido en el nombre de Jesús que tú tomes el control de nuestras vidas. Padre, obra sobre cada vida. Obra sobre cada persona que en esta mañana necesita de ti. Si tal vez hay alguien que siente que necesita dejar una preocupación en las manos de Jesús y le cree que es difícil dejar esa preocupación, quiero orar por usted. Queremos orar por usted del grupo de líderes y quiero invitarlo a que pase adelante mientras estamos orando. Quiero invitar al pastor Wilson, al hermano Andrés, que estén pasando adelante para orar por los hermanos que están pasando en este momento. Vamos a estar orando por ellos.
Y vamos a pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo sea obrando. Y mientras tú estás allí, te voy a pedir que también estés diciéndole al Señor, toma el control de mi vida, porque necesito de ti. Vamos a seguir orando en este momento. Mientras estamos orando por las personas que pasan adelante, usted siga orando ahí, dígale, Señor, ayúdame a no preocuparme, ayúdame, toma el control de mi vida, Señor.